Ya estamos en comunicación con Javier Curcio, él es investigador, licenciado en Economía y forma parte de Argentinos por la Educación, como ya lo dijimos. Buen día, Javier, Paula, Beto y Grisel, te damos la bienvenida al Laberinto de Voces. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho Buen día. gusto a ustedes y a toda la audiencia. Bueno. Hola. Esta semana se aprobó en el Senado, para comenzar, ¿no? Quiero arrancar por ahí, se aprobó la ley de financiamiento universitario y te quería preguntar cuál es el panorama actual y qué significa que esta ley se cumpla. Bueno, el panorama en términos del el financiamiento universitario fue uno de los más afectados por la licuadora, digámoslo así, la mal llamada motosierra, porque en realidad la estrategia del gobierno fue desindexar las partidas, o sea, dejar que el presupuesto aprobado para el año 2023, a finales del año 2022, sea el último vigente con legitimidad del Parlamento, y a partir de ahí, tanto el año pasado como las partidas se realizaron junto con básicamente lo que sería la actualización discrecional que tiene el Poder Ejecutivo. En ese sentido, entonces, se dispuso un atraso de los salarios de todo el sector público, y especialmente en el caso de las universidades el atraso fue mayor, dependiendo de la estimación que tomemos, el punto de partida y demás. Si tomamos como referencia noviembre de 2023, los salarios del sector público en promedio cayeron entre un 20 y un 30%, y a eso, en el caso de las universidades nacionales, hay que sumarle un 10% más, o sea, casi un 40% de atraso. Son números de imposible cumplimiento en el sentido de sostener a las plantas y al personal con este tipo de retrasos. Entonces, bueno, frente a eso y frente a todo el deterioro que no solamente en el plano salarial, sino también acompañando con otras partidas, se fue dando en todo el sistema universitario y también el sistema científico-tecnológico, hubo una iniciativa de plantear una ley de financiamiento universitario para retrotraer esos atrasos a la situación de comienzo de la gestión actual, buscando revertir toda la caída. Es un poco ambicioso, entiendo yo, el proyecto de ley, fue aprobado, y ahora habrá que ver qué suerte corre en relación con el veto. Está claro que el discurso del Poder Ejecutivo es que va a vetar estos aumentos. En este momento está con otras urgencias y no sé si eso va a implicar algún tipo de replanteo respecto a esta situación o del plan de gobierno en general, lo dudo, pero me imagino que viene por delante toda una puja ahora para plantear si esa recuperación se va a hacer efectiva o no, o si avanzará el veto, y bueno, después qué estrategia toman los legisladores para reaccionar frente a ese veto. Sí, Javier, mira, viendo ahí los números, porque bueno, a uno a veces, nosotros al menos, no sé, es difícil, ¿no?, hablar con números y demás, pero son importantes los números. Y algo que se conoció en el 2024, que tiene que ver con la inversión nacional en educación para el 2025, era un porcentaje del 0,88%, que es del PBI, ¿no? Y que era por debajo de lo invertido en 2024 y 2023. Esto surge del observatorio, ¿no?, de Argentinos por la Educación. ¿Cuánto destinamos a la educación en Argentina? Bueno, perdóname, sí, discúlpame. No, ¿y cómo estamos en materia de presupuestos? Y me gustaría saber cómo es la distribución de ese presupuesto en educación. Bueno, ese 0,8% que surgió de los análisis del cierre 2024 del año pasado, ¿no es cierto? Y que es similar al nivel de inversión que estamos proyectando para este año, entre 0,7 y 0,8 puntos del producto invertidos en la educación por el gobierno nacional. Eso reduce la situación del 1,2 o 1,3 que plantea el panorama previo al 2023. A eso hay que sumar la inversión en las provincias, y eso te da una inversión en educación en el total del país
gobierno nacional más provincias, cercano a 4 puntos del producto para este año, para el año pasado, y por debajo del 6% que de alguna manera, bueno, está establecido por ley. La Ley de Educación Nacional establece que el mínimo del producto que debe asignarse a la educación es del 6%, y los estándares internacionales muestran, los objetivos de desarrollo sostenibles vinculados con el sistema educativo, muestran también un piso deseable de 6% y nunca por debajo del 4%. Hay dos escalones, dos grados de inversión educativa, nunca menor del 4 como límite inferior, deseable menor del 6, y hay muchos países que están por encima del 6. Argentina tiene ese 6 con obligación legal. Veníamos transitando entre el 4 y el 6, más cerca del 6 en los mejores años, y luego de inversión educativa, digo, y luego por debajo de ese rango, pero siempre entre 5, 5,5, 4,9, 4,8, y bueno, con este nuevo ajuste llegamos a la situación del piso de ese cerca del 4%. Todavía no están los datos confirmados. Para confirmar estos datos hay que confirmar las cuentas públicas de todas las provincias, y eso se hace, bueno, está pronto a salir el cierre 2024, y luego, bueno, siempre tenemos que mirar un año hacia atrás, pero en todo caso la evolución del salario docente, que tiene un peso muy fuerte en todo el financiamiento educativo, muestra que vamos a estar muy lejos de ese mandato institucional que pone la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional, y además por debajo de ese umbral mínimo, o muy en el límite de ese umbral mínimo estándar internacional, que es el 4% del producto. Hola Javier, buen día, soy Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Muy bien, te quería preguntar con respecto a... Nos tiene un poco, nosotros que somos el laberinto, ¿no? Estamos perdidos adentro del laberinto, y no queda muy claro, entendiendo que siempre el no hay plata es como el eslogan de este gobierno. ¿Qué lugar real le da a la educación? Podemos pensar en que la quiere privatizar, que es solo para una élite, que nos quiere a todos sin educación pública para ser más fácilmente sometidos. Podemos viajar por un montón de esos lugares. ¿Vos qué crees? ¿Qué lugar le da a la educación? Bueno, claramente la gestión actual del gobierno nacional priorizó el ajuste fiscal, y ese es un mandato de este gobierno en todos los sectores. En todos los sectores, excepto alguna cuestión vinculada con defensa, y está toda la discusión actual sobre el financiamiento vía intereses de, digamos, el sistema monetario, el sistema financiero, que tiene otra dinámica, pero en lo que hace a la prestación de bienes y servicios de la economía real, digámoslo así, el gobierno, su principal prioridad es reducir el gasto público, digámoslo así, reducir el gasto público con un objetivo central, que es reducir el déficit fiscal, eliminar el déficit fiscal, y sobre esa base utilizar eso para poder reducir la inflación y buscar la estabilización. En mi opinión, con un panorama equivocado, con una solución que no es tal, que es muy frágil, y que lamentablemente la estabilidad frágil que se logró implementar en ciertos indicadores en estos meses tiene pocas posibilidades de ser sostenidas en el mediano plazo, porque uno tiene que encontrar el tamaño del Estado adecuado y el equilibrio adecuado de esas cuentas, y de lo que sería el correlato fiscal del funcionamiento del Estado. Podemos convenir rápidamente que veníamos en una situación de desfasaje insostenible, y efectivamente yo acuerdo que el panorama que recibe este gobierno es un panorama crítico, que la macroeconomía era insostenible y que el desequilibrio tenía que ser reducido, pero el ritmo de reducción de ese desequilibrio y el acomodamiento de las cuentas públicas y el arreglo de la economía de alguna manera requiere de una sintonía fina y de una calibración que no es propia de las motosierras. Entonces, esa situación plantea, en mi opinión, la dificultad para poder arreglar la economía, y en ese contexto el sistema educativo es de los más afectados. Porque, es de los más afectados.
No, perdóname, no, que quería agregar esto como no hay un foco en pensar qué ciudadanos queremos que salgan de la educación, ni siquiera qué pacientes queremos tratar en los hospitales. Eso queda como en un segundo plano, lo importante es el dinero y el mercado y el déficit fiscal cero. En mi opinión, la preocupación del plan de gobierno es una preocupación netamente fiscal. Por eso arranqué por ese lado la respuesta. Y a lo que iba es que esto no está exento de que haya iniciativas en educación. Por ejemplo, el gobierno nacional implementa un plan de alfabetización que tiene iniciativas adecuadas, continúa parte de las iniciativas de los gobiernos previos, por ejemplo, buscando universalizar la jornada extendida, por ejemplo, tratando de dotar de materiales educativos y tecnología a las escuelas, generando mecanismos de alfabetización que son deseables y que creo que podrían formar parte de un buen plan, pero como una estrategia aislada, cuando en ese mismo contexto vos le estás reduciendo 30% del salario de los docentes. Entonces, esos arreglos marginales que puedas hacer en estos programas tienen muy poca posibilidad de éxito respecto del panorama general. Y en general, si lo miramos en términos cuantitativos, la inversión educativa a nivel nacional pasó de 1,3 puntos del producto a 0,8. Eso es una reducción del 40 y tanto por ciento. Por lo tanto, hay un desplome completo por este peso fuerte de la reducción de los salarios y del financiamiento de las universidades, y también por la eliminación de las transferencias a las provincias, donde ahí la partida del FONI, del Fondo de Incentivo Docente, fue eliminada, y eso formaba parte de la principal estrategia de financiamiento del gobierno nacional en las provincias en materia educativa. La preocupación pasa por lo fiscal, lo sectorial, tanto en educación, en salud, en nutrición, en distintas funciones. Puede haber islas que estén intentando hacer acciones adecuadas, y creo que parte de las reformas que plantea la Secretaría de Educación Torrendel van en el sentido adecuado, pero tienen muy poco músculo fiscal, y bueno, parte de ese panorama es el que hace que sea muy, muy difícil que pueda implementarse adecuadamente. Pero Javier, sin ese financiamiento y todas esas ideas y esos planteos que van de la mano y que quieren acompañar la parte educativa, sin la plata, si no está ese fondo, ¿se pueden llevar a cabo? Depende de qué fondo hablemos. Si estamos hablando del FONID, ahí tenemos que conseguir cómo hacen las provincias, por ejemplo, para financiar los salarios sin esas partidas que el gobierno nacional se requería. Y eso nos trae a toda otra discusión, que es la discusión de la descentralización, donde en el marco de la transferencia de los servicios educativos a las provincias, el gobierno nacional se desentendió del financiamiento, y eso hizo que las diferencias entre provincias sean mucho mayores a los que ya de por sí venían siendo, y las inequidades territoriales que tiene nuestro país, en el que conviven provincias con niveles de desarrollo muy variados. El gobierno central tiene que tener un rol de compensación. La propia ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, establecen que el gobierno nacional tenga un rol de compensación, de equilibrio, de gobierno, de acomodar acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación y otro tipo de acuerdos con las provincias para poder garantizar niveles de calidad educativa adecuados para la nación y las provincias en las distintas espacios, los territorios, regiones, de manera tal de que la posibilidad de que un chico pueda acceder a una educación de calidad no dependa del lugar donde le tocó nacer, o donde provienen las familias, o el nivel de ingreso que sus familias tengan. Bueno, ese mandato legal, normativo y ideal de educación, que nunca se logró, se empeoró con esta situación por parte de ese desfinanciamiento. Bueno, y en todo caso, esta ley de financiamiento universitario para una parte del sector, que es las universidades, y otras iniciativas en el sentido de ir recuperando el financiamiento y adecuando mejor su destino, su asignación, son parte del desafío que tenemos por delante para salir de una de las dimensiones de ese laberinto del que mencionaban en la introducción. Hola Javier, ¿cómo te va? Soy Beto de Liniers. Justo me das pie para lo que quería preguntarte, porque es cierto que a la universidad van chicos menos pudientes, pero también es cierto que hay gente que va a la universidad pública. De hecho, yo he pasado por la universidad pública y he visto
un poder adquisitivo grande, digamos, ¿no? Entonces yo retomo la idea esta que vos decías de los chicos con menos posibilidad, y si todavía sostenés la idea de hay que dar un debate en un arancelamiento bien administrado que sirva como cofinanciamiento para las universidades, como lo has planteado en algún momento. Sí, creo que, sostengo eso. La respuesta a la pregunta es sí, y efectivamente, dependiendo de qué provincia estemos hablando, de qué región, de qué disciplina, de cuál sea el ámbito universitario, y aclaro que acá estamos hablando de educación universitaria. Cuando hablamos de educación en su conjunto, tenemos matices y diferencias bastante significativas entre un nivel unos Y otro, claro. ¿cierto? Sí. Y esto, digamos, toda esta discusión arranca con la educación inicial, con pocos meses de vida, y cómo hacemos para administrar el cuidado en el hogar y el servicio educativo en el niño que está naciendo, y cómo eso articula con las posibilidades de mujeres y hombres de vincularse con el mercado de trabajo y distribuir adecuadamente el cuidado al interior del hogar, hasta, desde ese espacio, con pocos meses de vida, hasta la educación a lo largo de la vida que tenemos los adultos, hasta el momento, mientras nos mantenemos activos, y también en la adultez mayor, digamos. Toda la educación cruza transversalmente todo el ciclo de vida, podemos decirlo así. Yendo a la universidad y a tu pregunta, yo creo que efectivamente el sistema universitario nacional tiene situaciones de injusticia donde tenemos que regular mejor cómo se estructura su financiamiento. La universidad tiene que seguir siendo pública, y está muy bien que el Estado siga invirtiendo recursos públicos para garantizar el acceso y la gratuidad en ciertos sectores y en ciertas disciplinas, pero también es necesario complementar eso con otro tipo de financiamientos que tienen que ver con recuperos de costos, aranceles, pautas, acuerdos, convenios con otras instituciones, etcétera, de manera tal de lograr que justicia distributiva entre quien recibe y quien aporta para la educación. Lo que tenemos hoy en ciertas disciplinas, y creo que en esa línea iba tu comentario, y yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde una proporción importante de los estudiantes provienen de escuelas secundarias privadas, donde las familias hicieron un aporte para financiar a la educación secundaria de sus hijos, y ahora son subsidiados por la sociedad en su conjunta, con una base tributaria regresiva que hace que parte de el IVA de la leche de los pobres, o de estas metáforas, en algún caso, los chicos de Chaco, que existe, financia a los hijos de la clase media acomodada o de la clase media alta que van a la universidad pública. Eso es válido en algunas instituciones, en algunas disciplinas, y al mismo tiempo, no es cierto esto que estoy diciendo, no implica que no haya personas que requieran ser subsidiadas que vayan a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Uno tiene que lograr un mecanismo de discriminación a quién hay que subsidiar o no, en qué disciplinas, en qué instituciones, y ese es otro de los grandes laberintos que tenemos por delante. Mi posición es que lamentablemente la política universitaria, esta gestión, va en contra de avanzar en esos debates. Si vos enfrentás a un sistema con una motosierra, con chanzas de baja monta en Twitter y otro tipo de deterioros del debate, para decirlo así, vas en contra de la profundización y la complejidad que plantea este tipo de necesidades, que requieren ir a un detalle fino muy, muy preciso, dónde tengo que subsidiar, dónde no, de qué forma tengo que establecer los mecanismos para complementar esos subsidios públicos con recursos privados, y cómo hago para que eso no se torne en regresivo y deje de permitirle a la proporción de población relativamente pobre que hoy va a la universidad, que siga yendo, y terminemos de ser más regresivos de lo que hoy somos. Hoy somos regresivos, pero existe una proporción significativa de la población que no podría ir a la universidad si no fuera financiada por el sector público, por la sociedad en su conjunto, que se quedaría fuera. Entonces tenemos que buscar
esos equilibrios, y eso requiere un gran debate y una gran reforma que lamentablemente estamos muy lejos de propiciar. Bueno, Javier, para no robarte más tiempo, lo último que te pregunto es, para que ahí los oyentes que están del otro lado sepan, ¿cuál es la función de Argentinos por la Educación? Que nos cuentes. Bueno, yo soy referente de Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que busca fomentar una educación de calidad en todos los niveles y, bueno, desde ese lugar nuclea, convoca a profesionales como yo de la economía, de la educación, de la sociología, de otros sectores que puedan aportar a un debate para avanzar en ese camino. Lamentablemente, la catástrofe educativa, como se mencionó en muchos casos, sigue vigente y este gobierno, lejos de mejorar y resolver la situación, en mi opinión, la está empeorando y bueno, parte de lo que tenemos que lograr es un gran consenso y Argentinos por la Educación busca avanzar en ese sentido para tratar de superar esos problemas. Bueno, gracias Javier por tu tiempo y por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen Buen sábado. día, hasta luego. Bueno, pasó Javier Curcio por Muy bien, muy interesante. Laberinto de Voces. Sí, para el debate esto del arancelamiento, de cómo se financia la universidad, pero además dónde estamos, ¿no? Dónde nos encontramos parados con respecto a la educación y siempre cómo se corre el eje se hace hincapié en lo económico y no en qué ciudadanos queremos formar o cómo queremos vivir en sociedad. Bueno, vamos a tanda y nos preparamos para recibir a Mariano Caputo, al Caputo bueno. El nuestro. El nuestro, al que está de este lado. Tanda y volvemos con el último bloque. Dale.